estamos aquí, parte del equipo de Chile, del proyecto de educación planetaria escolástica. Este proyecto está, digamos, muy pensado en diferentes áreas, en diferentes cosas, que se van a aplicar como un nuevo tipo de educación, principalmente en la primera etapa de los niños. Estamos hablando de una educación que comenzaría a la edad de 3 años de los niños, con una etapa que cubre desde los 3 años hasta los 7 años. Dentro de eso se va a aplicar el tipo de educación a nivel como se utiliza en las Pléyades. En las Pléyades la educación de los niños es, si no lo más importante dentro de la civilización, porque es justamente el momento en que los niños son preparados en una conciencia, en un estado espiritual y en un estado de compromiso, de responsabilidad, de rectitud y moralidad. Entonces, en los primeros años, los primeros 4 años, desde los 3 años a los 7 años, los niños van a tener una educación que va a ser prácticamente interactiva. Toda la educación va a ser, más bien la mayor parte del tiempo de educación que los niños tengan en los colegios va a ser en terreno, va a ser en exploraciones, en excursiones, ¿ya? Para ir mostrándole todas las diferentes acciones que se llevan en la civilización con respecto a todo lo que significa la recolección, la manutención y la preservación de los recursos naturales. Es decir, a los niños se les va a llevar a ver, por ejemplo, los panales de abeja, en apicultura, en piscicultura, los peces, los bosques nativos en cuanto significa la protección de la naturaleza, de los parques nacionales que tiene cada nación, los que tienen, por supuesto. También se les va a llevar en diferentes áreas, como en ganadería, como en apicultura, como en floricultura, como en todo este tipo de agricultura, en lo que significan las hierbas medicinales. Entonces todo eso va a ser en forma interactiva. También en los procesos de cosas ya más tecnológicas, como por ejemplo ciertas fábricas, ciertos, digamos, sistemas de extracción, ya sea de minerales, en la minería, en la metalurgia, el trabajo en diferentes cosas, en lo que significa el trabajo de la madera, por ejemplo, también en la mueblería, también en todo tipo de cosas y artes que puedan existir. Todo eso los niños lo van a tener en una forma en que va a ser interactiva para ello, con obviamente el profesorado especializado en cada tema. Entonces, durante estos 4 años a los niños se les va a hacer un análisis, para eso va a haber un equipo. El sistema de educación que nosotros pretendemos pre presentar a la humanidad lleva diferentes departamentos de apoyo. Entonces, los niños van a tener, por ejemplo, en sus escuelas, un departamento de orientación psicológica y psiquiátrica para ir viendo, ¿no es cierto?, la evolución de los niños, los casos en que haya, digamos, una dificultad de aprendizaje, o también, en el caso principalmente, de ir testeando y ir anotando ese departamento de psicología, ir verificando eh, la vocación que traen los niños hasta los 7 años. En la segunda etapa, el segundo periodo de esa educación, se va a llevar a cabo entonces ya la selección separada de los niños por vocación. Entonces, según la vocación, los niños van a tener después una instrucción especializada dentro de su vocación,
en los niños, ya sea en ciencia, en letra, en tecnología, según sea la tendencia. ¿Por qué? Porque la educación lo que quiere es, primero que nada, respetar la voluntad del ser que nace y que se va a instruir en una sociedad, el libre albedrío de que el niño se sienta contento con lo que hace, con lo que estudia o con lo que aprende. Y los niños, por lo general, son llevados, más bien en el 100%, los niños son llevados en su vocación, por lo que les gusta. Entonces, lo que les gusta, lo que les agrada, entonces ellos están más capacitados para tener un mayor interés en el aprendizaje de su propia vocación. Entonces, eso es muy importante que lo entienda la humanidad, porque la vocación es una cosa que es parte del equilibrio ecológico de una sociedad y de toda una civilización. Se va a descubrir con este sistema de que efectivamente una sociedad, una civilización que cuente con X millones de habitantes, ya se van a dar cuenta que por la vocación de los seres está todo estrictamente calculado por un equilibrio ecológico universal, en que van a ver la cantidad exacta y precisa de médicos de ciertas especialidades, de tecnólogos, de ingenieros, de arquitectos, en fin, de todo tipo de profesiones. Entonces, cuando se dé cuenta la humanidad que esto es de esa manera, entonces se va a dar cuenta que va a construir una sociedad más efectiva, más sana, más prolífera y al mismo tiempo una sociedad más enriquecida en cuanto a alcance, digamos, y avance en su civilización misma. Es decir, la civilización va a avanzar en muchos años, en muy corto plazo, ¿ya? Lo que le costaría muchos años conseguir. ¿Y eso por qué? Porque la educación, del modo que va a ser, entonces todos los seres van a ser más efectivos. Cada ser va después a trabajar, después de haber estudiado en lo que más le gusta, va a trabajar en lo que más le gusta. Entonces eso es un incentivo para que una sociedad crezca, se desarrolle y avance y se enriquezca. Se enriquezca en todo tipo de cosas, en arte, en fin, en conocimiento, en capacidades y en todo lo que significa las nuevas invenciones que ellos van a ir creando, los nuevos descubrimientos que desarrollen. Entonces, todo esto va a ir alimentando a una sociedad en una forma mucho más perfecta. Ahora, la tercera etapa de los 14, porque esa es la etapa segunda en donde están los niños de 7 a 14, ya van a estar todos separados. Ahora, en la etapa de 14 a 21 años, esos niños ya van a ir ya en cursos más todavía especializados todavía, dentro de cada una de sus vocaciones. Por lo tanto, a los 21 años los niños ya van a ser prácticamente profesionales innatos, ¿ya? Con esto se obvia y se anula el estudio universitario, que no va a ser necesario porque ya va a estar todo tan desglosado en una forma tan ajustada y tan pensada. ¿Es una carrera universitaria prácticamente esos años? Prácticamente sería una carrera a nivel, y yo creo más que a nivel universitario, porque no podríamos comparar, por ejemplo, nosotros ahora, un ser de un curso predeterminado universitario, ponle ya todo un médico, tercer año que está en la universidad. Tú lo vas a comparar con este niño que está estudiando de los 14 años a los 21 años ya en medicina y especializándose, vas a encontrar con que esa persona va a tener y va a adquirir un conocimiento de un doctor ya titulado. Entonces, donde probablemente está la vocación, que también influye mucho. Obviamente que justamente porque la vocación influye. Entonces, yo le pregunto a la gente, si es cosa que se pregunten nomás lo siguiente, a ver, ¿y tú dejarías de hacer lo que te gusta hacer? Si tú estás en una labor, en un trabajo o en una investigación de algo que te apasiona, o sea, tú tienes una entrega pero total. Y sabemos que nosotros no necesitamos ser tiranos con ello en la enseñanza, porque la misma, el mismo ímpetu que esos niños van a tener, lo van a hacer esforzarse hasta el límite que ellos tengan en ser mejor, en descubrir, en investigar. ¿Por qué? Porque van a estar
cuando a un niño le das algo que le gusta, cuando juegan, el niño a lo que le gusta podría estar todo el día jugando y no se cansa. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo con la vocación. Con la vocación, los seres que estudian algo, alguna cosa, va a ser, bueno, ellos van a sentirse absorbidos por el empeño y por el entusiasmo y por el amor que tienen por lo que están estudiando y lo que están haciendo, porque están en su vocación. Entonces, a los 21 años se puede decir que van a ser mejores profesionales que cualquier profesión en la actualidad. Eso es una parte. Y después de ese tema, entonces ya solamente tendría que tener unos pocos años, tal vez 2 años, 3 años, para tener una maestría, es decir, tener un título de máster. ¿Ya? Eso ya sería parte, ¿no es cierto?, de una preocupación del Estado que le brinde y que lo va a hacer, obviamente, porque como esto va a cambiar, entonces los estados le van a dar todas las ayudas que sean necesarias al individuo que quiere tener un máster. ¿Ya? Entonces, en la misma función de todo esto, los niños se van a ir especializando. Entonces, las personas que estudian medicina, por ejemplo, son doctores, van a especializarse en un área. Pero después esa persona va a querer seguir y va a querer especializarse en otra área, tal vez en 2 áreas o en 3 áreas. Entonces ahí a eso ya corresponde al periodo en que ellos van a hacer estudios agregados, eh, dándole la titularidad de máster. Una consulta. Sí. Hablaste de los 3 a los 6 o 7 años. ¿Qué pasa con los 0 a los 3? De los 0 a los 3 se respeta de que ningún niño debe ser abandonado en una escuela, en un párvulo o nada de eso. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que cuidar son los 3 primeros años. Los 3 primeros años el niño recién comienza a empezar a discernir, empezar a tomar digamos, aprender sus roles de prioridad, de importancia, de cosas que el niño va aprendiendo que las cosas que no son correctas, las cosas que son correctas. Bueno, y todo eso tiene que estar bajo la tutoría de los padres, porque separar a los niños a una edad muy temprana es un trauma psicológico que se le aplica al niño. Entonces, durante esos 3 años, los padres van a tener 3 años para ir poco a poco concientizando al niño que va a ir a entrar en un colegio, que va a conocer compañeros, en fin, qué sé yo. Pero a los 3 años el niño ya tiene un desarrollo de conciencia, no tiene la conciencia que tiene un niño. Un niño consciente, ya tiene que estar consciente a los 7 años. Pero antes de eso, a los 3 años, el niño necesita, primero, no perder digamos, todos los conexiones, eh, ¿cómo se llama? Las conexiones de intimidad, de amor, de todos esos valores que el niño va aprendiendo a empezar digamos, a amar a sus padres, a respetarlos, a conocer y jugar con sus hermanos pequeñitos, en fin, qué sé yo. Entonces, todo eso es algo que no se le puede quitar a los niños porque esa es la infancia. Lazos familiares, digamos. La infancia, los lazos afectivos no pueden ser vulnerados. Entonces, por eso es que hasta los 3 años al niño hay que respetarle la intimidad dentro de su hogar, de su familia y de su núcleo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esos 3 años va a recibir toda una preparación afectiva para ir tomando conciencia también de lo que son los afectos, de lo que es la disciplina, de lo que es el orden, que eso es parte de la, digamos, de la instrucción paterna, ¿ya?, que tienen que tener los niños. Entonces, para nosotros, en la educación, en este tipo de educación, para nosotros debe ser sagrado ese pequeño periodo de 3 años en que los niños hay que cuidar y preservar todo lo que desde que nace, le es, digamos, eh, eh, le es propio, le es familiar, le es íntimo.
porque el niño nace del vientre de la madre, donde estuvo 9 meses, donde estuvo protegido. Entonces, al niño tú no le puedes quitar a una temprana edad ese sentido de protección que necesita tener, porque eso le da a los niños también la seguridad. Entonces, le da la seguridad y le ayuda a evaluar a los seres que lo rodean. Entonces, ellos comienzan a entender ahí que hay un padre, que hay una madre, que hay un hermanito o una hermana, y que todas esas diferenciaciones que el niño necesita ir entendiendo los valores de todo eso. Entonces, eso tú no se lo puedes quitar. Que lamentablemente en este tiempo que estamos viviendo, cuando los niños tienen 5 meses y medio, tienes que volver a trabajar y es desgarrante para uno como mamá tener que dejarlo en una sala cuna, pero lamentablemente sí. La realidad de muchos. Bueno, este proyecto tiene contemplado esa parte porque obviamente que este proyecto se va a realizar una vez que exista en este mundo la liberación de todos nosotros, de nuestra sociedad, y como va a haber un efecto digamos, de amparo económico. Ustedes han oído hablar de Nesara Gesara. Entonces ya no va a haber esa necesidad, porque como todas las riquezas del mundo van a ser repartidas en forma equitativa y va a cambiar todo en una forma muy positiva, devolviéndole a la humanidad lo que tantos años perdió y en donde tuvo que verse en la obligación de ser esclavizado por el problema de tener que ganar dinero, tener que ganar sustento, y entonces no alcanzaba porque los sustentos no eran onerosos, al contrario, eran lapidarios, es decir, prácticamente de esclavo. Entonces, la humanidad, como ya va a salir de eso, obviamente que no va a haber ese problema en que los padres van a tener que hacer tal o cual cosa. Es más, el Estado o los Estados se van a poder dar el lujo de por lo menos año y medio amparar a uno de los dos padres en forma alternada. O sea, 1 año y medio, por ejemplo, en que la madre no va a necesitar trabajar, y porque la verdad es que tampoco económicamente lo va a necesitar. Pero aún tuviese que trabajar, entonces se harían, digamos, legislaciones para que la madre se quede hasta el 1 año y medio con el niño y después el padre se preocupe el otro 1 año y medio de sus hijos. ¿Ya? Pero son cosas que se van a resolver de alguna manera, que no pertenecen, digamos, digamos, a la responsabilidad de nuestro proyecto de educación. No es de lo social. Los otros aspectos sociales, seguramente que la alianza va de alguna manera a remitirse a buscar la solución a esos problemas. A ver, aquí hay un proyecto de educación que se enarbola, digamos, por etapas, por programas, por contenido, hace toda una ramificación según vocación, etcétera. Perfecto. Pero todos hemos escuchado del computador cuántico, que de alguna manera va a revisar, va a perfeccionar, va a aconsejar. Aquí el proyecto se presenta, el computador cuántico lo revisa y lo perfecciona. Bueno, como estamos en el proyecto, sigamos con la otra etapa de este proyecto. Déjenme explicar primero someramente sobre esto y después todas las preguntas que ustedes quieran. Ya, cada uno de ustedes va a ser, digamos parte, ¿no es cierto?, de esta central del proyecto de educación, que estamos acá en Chile. Este es un equipo, y en este equipo todos tienen y van a tener una labor dentro de las características de sus diferentes profesiones y oficios. Bueno, van a haber departamentos. En el proyecto de educación vamos a tener un centro de proyecto con asiento acá en Chile, ¿ya?
ese departamento va a tener departamento de inteligencia y análisis de educación. ¿Ya? ¿Por qué de inteligencia? De inteligencia en el sentido de que se va a ver todos los cánones que se puedan realizar con respecto a qué tipo de métodos se elijan dentro de la educación, cuáles son los ítems de disciplinas que van a tener los colegios, ¿ya? Cuál es el tipo de análisis que haremos nosotros aún de los profesores, ¿ya? Los profesores van a tener que tener una reeducación, van a tener que hacer un previo curso proporcionado por nosotros, ¿ya? En donde ellos van a ser instruidos en el sentido de tener mucho tacto y mucho tino con todo el método de enseñanza y la forma de enseñar, ¿ya? A los niños. Porque los profesores van a tener que aprender a respetar la voluntad de los niños en el sentido de lo que ellos quieren estudiar o no quieren estudiar. Entonces ellos no van a ser, digamos, profesores que le van a obligar a los niños a hacer tarea X o qué sé yo. No, a los niños se les va a indicar las cosas que tienen que hacer, pero de una manera distinta, ya no con la disciplina de la obligación de esto o lo otro, sino que de una manera en que psicológicamente el profesor aprenda a manejar a los niños, ¿ya? Para guiarlos, pero siempre respetando qué es lo que más le gusta al niño. Entonces, no lo voy a obligar a un niño a estudiar una matemática cuando el niño está, qué sé yo, entusiasmado con las abejas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ya todo eso llegará a su tiempo. Entonces, lo que se le va a enseñar a los niños son las materias básicas, obviamente la matemática, obviamente la geometría, se le van a enseñar muchas cosas como la astronomía, como el lenguaje, la escritura. Hay niños que le van a gustar saber otro idioma. Bueno, para eso existen también las camas de que es otro cuento también que vamos a tener como obligatorio en los colegios. No en todos los colegios, pero sí nosotros vamos a pedir a los gobiernos que proporcionen una cama VetMed en un colegio o en varios colegios, digamos más o menos abarcando otros tantos colegios para la atención en camas VetMed, porque en las camas VetMed van a haber niños que van a querer aprender idiomas, por ejemplo, que eso es factible. Entonces, con eso también nosotros le vamos a facilitar al sistema de salud, ¿no es cierto?, la distribución de las camas VetMed. Entonces, según los países, según el estado, las provincias, en fin, entonces se van a colocar camas VetMed que abarquen la atención de una X cantidad de colegios, en donde obviamente eso es para también testear, porque a los niños, al darle una educación, también se les va a dar y se tiene que preocupar por la parte de salud. Y en la parte de salud los niños tienen que tener, obviamente, de respaldo una ocultación periódica de su salud. Entonces, por eso es necesario las camas VetMed, también para rectificar ciertos traumas que pueden tener los niños sobre ciertas cosas, eliminar las fobias, por ejemplo, o los malos recuerdos, o las angustias que ese niño haya tenido por alguna causa en su familia o en su sociedad. Entonces, todo eso tiene que tener una atención. El departamento de seguridad es un departamento que va a tener cada colegio también. Estábamos hablando del departamento de inteligencia y análisis de educación, en donde todo tipo de educación obviamente va a ser analizado, previamente estudiado, y dentro de la educación, en este sentido, la inteligencia actúa en el sentido que a los niños nunca se les va a enseñar nada que sea una teoría. A los niños, desde la infancia se les va a enseñar las cosas probadas. Aquí no se le va a engañar a los niños enseñándole una teoría de Darwin o una teoría de la relatividad, que son teorías que no son realidades
y luego por lo tanto ni siquiera como teoría se le va a enseñar a los niños nada que sea teórico, porque lo que es teórico pende del estudio de las personas ya adultas, ya de los profesionales, y son los profesionales y son los másteres los que se van a encargar de decir, esto sí es probo, esto sí es cierto y esto no es cierto. Entonces, a los niños se les va a cuidar de no meterle en la cabeza conocimiento inexistente, nada que no sea probado, ¿ya? De la misma manera que todos los avances tecnológicos que van a hacer en esta sociedad futuro, obviamente que nada se va a entregar a la sociedad que tenga la más mínima posibilidad de producir un daño o un acto negativo secundario o terciario. Entonces, de eso también se va a encargar la sociedad, de que existan todos los inventos de ayuda hacia la humanidad sean absolutamente para todo ser humano, o sea, todo ser humano tenga la capacidad de hacer uso de un invento sin ningún peligro. Y en este caso, en los niños con mayor razón. Así que por lo tanto, a los niños se les enseña desde un principio que aquí no vamos a hacer programas de ensayo y error. No. Aquí los ensayos de error no existen. Los ensayos de error existen para los que hacen la investigación. Ahora, los alumnos que hagan investigación van a ser supervisados por el Estado, porque no se van a poner a ir, ¿no es cierto?, en un laboratorio químico a hacer cosas raras porque les tincó, porque no, eso no se va a permitir. Aquí las cosas tienen que ser de una manera en que no produzca daño a nadie y no se vaya a crear algo que sea nocivo o destructivo para los alumnos y menos para la sociedad. El Departamento de Seguridad también se encarga en parte de eso, ¿ya? El Departamento de Seguridad de los colegios tiene que ver con la seguridad de todo el aula, de todos los niños, los alumnos, y la seguridad también con los profesores. Como los profesores van a ser adiestrados en el sentido de tener un trato y una lógica y una elocuencia en el trato de los niños, como si fueran sus propios hijos. Entonces, la enseñanza va a ser distinta. Entonces, los profesores ya no van a ser prácticamente profesores de los niños, sino que van a ser tutores. Van a ser reemplazantes de sus padres. Eso se lo tiene que enseñar el colegio, que cada profesor es como si fuera su mamá o su papá, ¿ya? Con lo que nosotros vamos a ir borrando dentro de la conciencia de los niños la selectividad o la diferencia de clases sociales o ideológica, en fin, qué sé yo. Ningún tipo de diferencia va a ser tolerado en los colegios. En los colegios todos los niños van a ser iguales, los niños y las niñas van a ser iguales, y los profesores tienen que enseñar eso, y además con el ejemplo. Eso es parte de la seguridad. La logística. Departamento de logística de un colegio. Departamento de logística, ahí tiene que haber, ¿no es cierto?, un estudio y un análisis de todas las cosas que van ocurriendo como para ir tomando ciertas medidas. Porque como este es un sistema nuevo, obviamente que van a aparecer pequeños detalles que no fueron cubiertos, que no fueron pensados. Entonces el departamento de logística tiene que ver, por ejemplo, una sala de clase que tiene tantos niños, ¿qué dimensiones tiene que tener esa sala de clase? Ver que el niño nunca se sienta enclaustrado o encarcelado en un aula, ¿ya? Entonces tiene que hacerse un estudio como para que de alguna manera todo eso sea noble, sea amable para los niños. Departamento económico. El departamento económico de este proyecto, obviamente que va a ser un departamento que va a haber dentro de los mismos colegios que tienen, ¿no es cierto?, la manutención económica de todas las cosas necesarias dentro del colegio, ya sean innovaciones, sean reparaciones, sean materiales de uso uso estudiantil, ¿ya? Todo eso tiene que tener cada colegio su propio departamento económico, en el que obviamente va a tener hacia nuestro departamento económico. Pues nosotros vamos a ver la forma de regir eso de una manera que sea amable, que sea eficiente y que sea
sustentable. Instalaciones del proyecto en otros países. En otros países nosotros vamos a crear centrales, al igual que en esta central, como estamos haciendo esta labor, estamos estudiando y haciendo el proyecto, van a ser como copia de este proyecto que nosotros estamos haciendo. Nosotros hacemos el proyecto, lo vamos a hacer en forma escrita, en una forma muy, muy completa y acabada, y ese escrito y ese proyecto escrito se lo vamos a entregar a todas las centrales que se hagan en cada país. Nosotros pretendemos que en cada país se haga una central subsidiaria de nuestra central, en donde ellos van a comenzar a desarrollar e informar y publicitar el proyecto, ¿ya? Pero con nuestra dirección, es decir, nuestro modelo. según nuestro modelo y según nuestras, digamos, requisitos. Porque nosotros vamos a poner requisitos específicos a un grupo que se instale, por ejemplo, en cualquier otro país, en Argentina, en España, en cualquier otro país. Ya, va a funcionar con nuestros estatutos, pues nosotros también vamos a tener estatutos dentro del proyecto. Dentro del proyecto, no solo esos estatutos también componen un organigrama, es decir, vamos a nombrar un director central del proyecto, ¿ya?, que va a recibir órdenes o ayuda o asesoría de nuestro director del proyecto de acá de Chile. Entonces el director se comunica con el director del proyecto de Argentina, de Brasil o donde sea, como para ir apoyando y asesorando todo lo que tenga que ver con cualquier punto que ellos no tengan claro o que haya que ver un modo, porque este proyecto también obviamente va a tener ciertas modificaciones según la sociedad, la idiosincrasia del país. Hay muchos aspectos que van a producir ciertos cambios en este proyecto de educación, pero no en la raíz. O sea, en la raíz lo más prioritario y lo más, digamos, importante del proyecto va a ser intocable. Lo que se van a cambiar va a ser en ciertas variedades, que, por ejemplo, ya que está en un país en donde el concepto de la religión es de una manera, entonces hay que respetar. Entonces nosotros vamos a respetar toda la ideología religiosa siempre y cuando éstas no vulneren los derechos de ningún ciudadano, de ningún niño, de ningún profesor. El organigrama central entonces de esto va a ser eso, un director del proyecto y después de ese director viene un consejo. El consejo va a estar compuesto por los componentes o directores de cada departamento del proyecto, ¿ya? Así como, ¿no es cierto?, el proyecto de seguridad, el proyecto de logística, el proyecto de economía qué sé yo, o el proyecto de instalaciones de todo lo que significa la parte, digamos, física de las aulas, ¿ya?, que es lo que tiene que ver con la mantención de los colegios y todas sus menesteres y todas sus cosas que necesite el colegio, ¿ya? Porque también va a tener su departamento también de alimentación y dietética. Entonces, los colegios van a dar, obviamente, en primera instancia, impostergablemente alimentación a la primera etapa de educación, que son los niños de 3 a 7 años, ¿ya? Y posteriormente de los 7 a los 14. Ya de los 14 a los 21 ya va a ser el sistema un poco más flexible y ya no va a haber la necesidad de tener que estarse preocupando de la alimentación de esos niños de 14 a 21 años. Pues ya van a tener un conocimiento pleno y cada uno va a tomar sus propias decisiones al respecto. Y sus propias decisiones de dónde almorzar, de dónde comer, en fin, de dónde alimentarse. Pero la dietética es imprescindible porque dentro de la educación de los niños, de los 3 a los 7 años y de los 7 a los 14, es muy importante. Y el balance de todo lo que alimentos que tengan esos niños, la sanidad de los alimentos, la eficiencia de los alimentos, todo eso tiene que ser una forma que tiene que ser parte de la educación. ¿Por qué? Porque de ahí entonces parte la educación después a mayor, cuando esos niños ya crezcan, cuando ya tengan su familia, son mayores, entonces ya van a tener una instrucción de cómo tener, digamos,
una alimentación sana, positiva, efectiva, suficiente ya para el desarrollo de sus propios hijos posteriormente. Entonces, todo esto es como una cadena. Entonces, como les decía, un director, bajo ello un consejo que va a estar compuesto por los directores de cada uno de los departamentos de la educación del colegio, ¿ya? Y estos son los que por votación van a elegir y van a decidir las cosas que se vayan adoptando ad hoc de lo que ya tenemos como principios de educación y de estatutos de educación. Entonces va a haber un consejo, y ese consejo va a estar compuesto por cada uno de los componentes de los distintos departamentos de la central, y en los colegios tiene que haberlo. Ellos toman las decisiones, pero al final eso está supeditado al director, porque el director es el que finalmente, porque él va a ser el responsable del proyecto, entonces él es el que va a definir si efectivamente se acepta o no se acepta la moción que ponen en el tapete los directores de programa, ¿ya? Los diferentes directores de los diferentes programas del colegio. Una consulta. Sí. Cuando empieza este nuevo sistema, si Dios quiere va a empezar muy pronto, a través de las camas BEDMED se van a desintoxicar, por decirlo así, el tipo de programación que tienen los niños hasta el día de hoy. Bueno, eso en el departamento de logística, ¿ya? Y junto con el departamento médico, son los que van a ir descubriendo eso y van a ir aplicando lo que sea necesario, ¿ya? Ahora, dentro de los departamentos internos en los colegios, tenemos un departamento de orientación psicológica para alumnos, profesores y apoderados. Muy importante, porque no solo necesita atención psicológica de los niños, en beneficio, ¿no es cierto?, de ir perfeccionando su integración a la sociedad, ¿ya?, sino que también tienen que ser asesorados los profesores, porque los profesores tienen que aprender, ¿no es cierto?, a tratar cada caso según cada tipo de niño, en fin, ¿ya?, y tener, digamos, la capacidad psicológica de tener un trato preferencial y positivo y creativo hacia los alumnos. Y de la misma manera los apoderados. ¿Por qué? Porque los apoderados también van a tener que comenzar a ayudar en la educación. Entonces, los apoderados van a tener que ser muchas veces incluidos dentro de la educación de los niños. Es decir, de repente le vamos a decir, mire, vamos a hacer una exploración, qué sé yo, a una parte de agricultura, ¿ya? Entonces, los apoderados van a ser llamados para que acompañen en esa exploración a sus hijos, ¿ya? ¿Por qué? Es una manera de incluir y de interiorizar a los padres en la educación que se le está dando a sus niños, para que los padres valúen y valoren el tipo de educación que se le está dando. Y a la vez ellos aporten con ideas positivas para perfeccionar todo lo que significa la educación. Y al mismo tiempo, para que los apoderados no se opongan a las enseñanzas que a los niños se les están entregando porque son positivas para ellos. De repente los apoderados dicen, no, a mí no me gusta que a mi niño le enseñen tal cosa, pero es que resulta que tal cosa impera una disciplina en el niño, implora, digamos, un valor que necesita el niño adquirir y que a lo mejor el padre no tiene o no le da importancia. Entonces, de cierta manera, la atención psicológica es buena y es positiva y es necesaria y va a ser obligatoria para alumnos, profesores y apoderados. ¿Por qué? Que eso va a estar respaldado, obviamente, pues, con documentación. Eso va a estar respaldado obviamente con análisis, qué sé yo, de repente, suponte tú, no sé, un mal genio de un apoderado, por ejemplo, puede estar minando o puede estar lisiando o produciendo un daño a su hijo.
y en el colegio el niño tiene un comportamiento distinto. Entonces, cuando se disparan esas alarmas, y esa alarma es responsabilidad del departamento médico psicológico del colegio, que tiene que velar por ir verificando, el mismo equipo que está verificando, ¿no es cierto?, la vocación de los niños, tiene que verificar las problemáticas psicológicas que puede tener cada niño. Entonces se hace una evaluación, y esa evaluación se tiene que presentar, se presentan los diferentes consejos que se hagan en los colegios, con los profesores, con los apoderados, y se le busca la solución a esas cosas. Ya hablamos de que hay otro departamento de salud donde están las camas médicas. Ahora, no todos los colegios probablemente puedan tener las camas médicas, pero entonces sí se va a necesitar y se le va a pedir a la administración de los estados de cada país, ¿no es cierto?, se le va a pedir que se le entregue un set de camas BedMed cada cierta cantidad de colegios por área, en donde en ese colegio esté las camas BedMed, y ahí ese colegio puedan recurrir otros colegios aledaños para ir cubriendo, digamos, la parte de administración de la salud y perfeccionamiento de la salud.